Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica Prieto, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Nos encontramos en el marco del curso Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. Hoy nos acompaña la doctora Marta Betancourt, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Internacional Iberoamericana de México y actual doctoranda en la Universidad Antonio Nariño en Ciencias de la Educación y docente universitaria. Asimismo, ejerce como docente de primaria en la localidad Rafael Uribe en Bogotá, donde dicta el área de Ciencias Naturales en los grados cuartos y quintos. Doctora Marta, muy buenos días, bienvenida a este espacio. Muy buenos días, Angélica, gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista. Estoy dispuesta a colaborar con todo lo posible lo que pueda hacer. Agradezco enormemente su disposición para esta entrevista. Este diálogo surge a partir de las reflexiones de la revista número 555, Los desafíos de las políticas educativas en Latinoamérica de Kluwer 2024. Nuestro propósito hoy es analizar los factores asociados a la baja motivación y las dificultades en el desarrollo del pensamiento científico en la básica primaria. Ahora bien, esta entrevista estará encaminada en 5 etapas así. Primero, contextualización de la práctica docente. Doctora Marta, ¿cómo ha sido su trayectoria en la educación básica primaria, especialmente en los grados cuartos y quintos? Bueno, yo tengo un recorrido académico de más de 20 años. Siempre me ha gustado trabajar con los niños porque siento que es la base para despertar en ellos la curiosidad, el asombro por las cuestiones de la naturaleza. Ellos son muy creativos, preguntan cosas preguntas de ciencias que a veces con los años los individuos, los sujetos van perdiendo esa capacidad de asombro, esa capacidad de hacerse preguntas increíbles, preguntas que no se saben explicar y a veces que el adulto como tal no las puede responder. Y si nosotros miramos a nivel histórico epistemológico de las ciencias, así es en que empieza a dar respuesta a todos los fenómenos de la naturaleza, preguntándose cuestiones que tienen que ver con las ciencias naturales que todavía no podemos responder. Y esa es una de las principales razones por la que siempre me ha gustado trabajar con los niños, porque ellos tienen una capacidad de asombro, una creatividad de preguntarse cuestiones relacionadas con las ciencias naturales y la educación ambiental que a veces como adultos ya las damos por hecho o simplemente decimos eso ya lo respondió la ciencia y lo dejamos así. Gracias, profe Marta. Desde su perspectiva, ¿cómo es el interés y la participación de los estudiantes? Ya nos dice que ellos son muy participativos, muy dispuestos, tienen preguntas innovadoras. Bueno, en el trabajo que hemos realizado con los niños de cuarto y quinto del Colegio José Martí, pues nosotros tenemos la ventaja de tener un espacio grande como es la huerta escolar. La huerta escolar es un laboratorio para aprender ciencias. ¿Por qué? Porque el niño está en constante relación con fenómenos físicos, con fenómenos biológicos, con fenómenos ambientales, con seres vivos, con las matemáticas. Se puede trabajar el enfoque STEM, que ahora pues en Colombia tiene un gran impulso dado desde Colciencias, desde la Secretaría de Educación. Entonces es un espacio maravilloso para estar trabajando ciencia, tecnología, matemáticas e inclusive también el arte. Entonces el hecho de tener y planear clases muy bien diseñadas, muy bien estructuradas, permite que en este espacio los niños estén en contacto directo con los seres vivos, estén en contacto directo con los fenómenos de la naturaleza, la luz, la temperatura, el agua, la humedad, puedan tener la capacidad de hacer mediciones,
de mirar cómo influye un riego en el crecimiento de una planta, de hacerse preguntas por qué encontramos diversos insectos, por qué son importantes, por qué encontramos las hojas de las hortalizas con huecos. Entonces desde ese momento pues podemos crear numerosas actividades, pero no quedarnos en las actividades, sino que el niño reflexione en por qué se están dando esos fenómenos de la naturaleza. Con respecto a otros espacios, pues tenemos en Colombia la oportunidad de tener un currículo muy flexible que casi la mayoría de países latinoamericanos no los tienen, porque es un currículo, proyecto educativo institucional donde los profes tienen la posibilidad de crear su propio currículo de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades que presente la población. Entonces no es un currículo impuesto. Nosotros en Colombia tenemos unos lineamientos y de acuerdo a esos lineamientos podemos crear nuestro propio currículo. Entonces hay un macrocurrículo, un mesocurrículo y un microcurrículo. Un microcurrículo que tú eres autónomo de proponer las diversas actividades y proponer los diversos procesos de pensamiento que quieres desarrollar de acuerdo al contexto de los niños. Gracias, doctora Marta. Pero ahora, ¿cuáles son los obstáculos? Esas son todas las ventajas. Las ventajas. Obstáculos epistemológicos yo creo que pasa en toda Latinoamérica. Es una cuestión más administrativa de recursos. Nosotros estamos en un colegio José Martí, que estamos en un contexto vulnerable, donde los padres no tienen la posibilidad de tener muchos recursos, y estos recursos dependen del nivel central, de lo que nos pueda y nos quiera dar la Secretaría de Educación. Y en ese contexto colombiano pues hay mucha tramitología para poder acceder a un laboratorio de última tecnología, para poder acceder a los libros, para poder acceder a las guías, y prácticamente los profesores que estamos trabajando en estos contextos a veces trabajamos con recursos propios o con las uñas, dando que el proceso educativo se ve más truncado, no por las capacidades que pueda tener el docente o la creatividad, sino más bien por un proceso administrativo, falta de gestión de pronto entre los directivos. Por ejemplo, acá tenemos un obstáculo grandísimo, que tenemos recursos tecnológicos que ya están dados de baja, están obsoletos. Entonces, pues eso en esta era de la tecnología de la comunicación y la información y el acceso a todo el legado que tiene la humanidad a nivel de ciencia y tecnología, pues se queda con los saberes y conocimientos que el docente pueda tener. Y los niños pues se quedan solo con la información o lo que le da el docente. Entonces, pues la parte administrativa, yo pienso que en Colombia tendrán que crear más herramientas, mayor gestión administrativa. Y eso nos lleva a las tensiones territoriales y los recursos que tiene la institución. Estamos hablando actualmente acá nos encontramos en el Colegio José Martí, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, pero nos hablaba del STEM y la forma en que impacta esta brecha digital y los recursos didácticos. Nos hablaba la docente Marta, nos hablaba acerca de los bajos recursos, del poco internet, del poco acceso a las tecnologías. ¿Cómo ve ese tema con los estudiantes? Bueno, lo que pasa es que hay dos miradas. Una mirada que es la mirada del común. Esa mirada del común es que sí, los niños y las familias, y yo pensaría que a nivel mundial, todo el mundo tiene acceso a un celular. El inconveniente está en el uso que yo le doy al celular. Entonces, las redes sociales
es un impacto muy bueno, positivo, siempre y cuando se pueda dirigir a la creación del pensamiento, a una herramienta que me ayude a investigar, a una herramienta donde no sea una caja negra y que yo solo lo utilice para estar todo el tiempo en una pantalla entreteniéndome, sino que se pueda utilizar, bueno, esa caja negra, cómo la ve el niño, cómo está hecha, para qué está hecha, cuál es el propósito. Si nosotros empezamos a hacer esa reflexión con los niños, pues estamos realizando procesos de pensamiento. Pero cuando yo le doy una herramienta al niño solo para que explore, pues él se va, digamos, por muchas cuestiones negativas que tiene el Internet y todas las problemáticas que se pueden dar desde el abuso de la información, desde la captura o la captación de niños o de la infancia para tener otros elementos que no son los adecuados para el desarrollo social y cognitivo del niño. En ese sentido, la tecnología sí juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento tecnológico, la creación, el juego, el diseño, la tecnología, siempre y cuando se tenga, digamos, esa mirada. Y para esa mirada pues toca hacer una alfabetización tecnológica tanto del adulto como del niño, como de la comunidad educativa, padres de familia, etcétera. Bien, doctora Marta, y entonces para finalizar, ¿cuáles son esas estrategias didácticas innovadoras que usted implementaba en el aula para la baja motivación escolar? La motivación escolar, sabemos que los niños pues los tienen capturados otro tipo de saberes, otro tipo de deseos que están marcados por la parte comercial, pero a los niños hay que trabajarles la imaginación, la creatividad, la pregunta, el por qué suceden las cosas y cómo dar esas explicaciones de los niños. Yo llevo muchos años trabajando lo que es el cuento científico, es esa transposición didáctica que uno le da a los conceptos de la ciencia, bajarlos a través del cuento, el lenguaje de los niños, y en ese sentido entonces empezamos a desarrollar cierta creatividad y la construcción de conocimientos científicos escolares, que eso pues en primaria lo que uno debería desarrollar con los niños, entonces la creatividad, el preguntarse, el dar explicaciones y poco a poco en esas explicaciones acercarlos al concepto desde la ciencia que ha dado toda la comunidad científica. Gracias, doctora Marta. Comprender la baja motivación y las barreras en el pensamiento científico desde la voz de una docente como la doctora Marta, investigadora, nos permite estructurar propuestas pedagógicas situadas, críticas y verdaderamente significativas. Doctora Marta Betancourt, reitero mi agradecimiento por compartir su valiosa experiencia y sus saberes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, y gracias a la Universidad Cuauhtémoc pues, por permitir expresar mis sentimientos y los saberes que he logrado construir en todo mi proceso académico. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.